Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y les atarás como señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, te bendecirá en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Tomen asiento. Como introducción, dice que temerás a Jehová tu Dios, y en la otra parte, temer a Jehová es guardar los estatutos. La otra parte dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Dos cosas, temer a Dios, guardar y repetir y hablar. Y el mensaje se titula, el Espíritu habló. El Espíritu de Dios habló. Hablar. ¿Qué significa hablar para un ser humano? Las profesiones más pagadas, en un sentido, es algo que se expresa, que habla. Hablar algo es expresarse de lo que uno tiene o uno va a dar, va a vender, va a producir, o lo que una persona es, expresarse, hablar. Hablar significa abrir el corazón, porque Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hablar significa mostrar algo al mundo. Y estudiando y analizando mucho esto, Dios empezó la historia de la humanidad hablando. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que hizo Dios fue, habló. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por la palabra de Dios, cuando Dios habló, se creó todo. Se creó todo. O sea, la palabra de Dios produce vida y produjo creación en el universo. Cuando Dios va a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el mundo, los jóvenes, los adultos, toda persona habla. En el Perú se encuentran dos jóvenes, dice, habla barrio. Habla barrio significa, en vez de decir, habla, el barrio es la comunidad. Tú eres de comunidad, habla. ¿Qué quiere decir? Di algo, exprésate con algo. Lo que tú sientas. No estoy hablando las expresiones que los jóvenes hablan con malas palabras diciendo, para decir habla o cuéntame. En otros lugares dice, habla mi pana. Habla mi amigo. Causita, habla. En Puerto Rico dice, muchacha, te voy a contar algo. Y cuentan, se expresan. No necesariamente sean problemas de otras personas, sino a veces sus propios problemas se expresan, buscando ayuda. Las profesiones más reconocidas y más respetadas son aquellos que se expresan y hablan. Puede ser el de un abogado que tiene que hablar para defender un caso. Puede ser un maestro que tiene que hablar para enseñar. Quizás un psicólogo o quizás un médico de familia tiene que expresar lo que pasa al ser querido o al paciente. O sea, todo tiene que ver con expresar algo. Y los negocios más lucrativos actualmente que ha producido millones y millones de dólares se llaman marketing digital. Que a través del internet se vende cosas, pero para poder vender cosas alguien tiene que hablar de la manera cibernética, expresar algo, qué está vendiendo, qué está ofreciendo, qué cosas está dando valor a la comunidad. Dios, cuando dice, háblale a tus hijos, cuéntales, enséñales, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. La vas a repetir en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Israel, Jehová tu Dios uno es.
habla a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, Dios lo que quería es que una persona se exprese y se exprese de su amor. Yo tengo aquí, ¿por qué a un niño, especialmente a un niño? ¿Por qué dice a tus hijos? Dios habló, antes de pasar esta parte, Dios habló algo sobre su pueblo de Israel. Y Dios le dijo lo siguiente. Le dijo, aunque fueres esparcido, yo lo recogeré a su pueblo de Israel. Y el 25 de mayo de 1948, hace unos días se celebró los 75 años de la nación de Israel, que Dios los recogió de casi 2000 años que estaban esparcidos por todo lugar de la tierra. Dios habló y Dios dijo, yo los voy a recoger aunque estén esparcidos por cualquier parte de la tierra. Yo sé que cuando Israel volvió a ser nación, mucha gente todavía no había nacido. Y algunas personas todavía están en vida y pudieron experimentar en su niñez o en su juventud cómo vuelve a nacer la nación de Israel. Porque a un niño hay que enseñarles a hablar. Porque si el niño no habla, uno no sabe lo que tiene. Ustedes saben un niño que tiene cuando tú lo ves llorando. Y el niño ya tiene 18 años, o no sé, o 12, o 8, o 6. Y llora, y se tira al piso, se revuelca, patea, ensucia la ropa. Uno no sabe qué es lo que quiere, qué es lo que tiene. Pero si le enseñas a hablar, dice, ¿qué te pasa? Si no te haces caso, lo agarras de un pie, lo levantas en el aire, ¿qué te pasa? Te va a decir, porque sabe hablar, alabado sea el Señor. Hay que enseñarle a hablar, uno, para que desarrolle el lenguaje. A veces es triste ver, esto lo vi en la universidad, jóvenes universitarios, segundo y tercer año de universidad, cuando le tocan exponer algo, yo hablo mal, me equivoco, a veces me trabo las palabras, a veces hablo disparates, y yo reconozco. Pero a veces jóvenes que no han desarrollado la capacidad de lenguaje, o sea, no se expresan en nada, están nerviosos, tienen miedo, les da como un ataque de pánico solamente pararse al frente y poder dar exponer algún tema que les toque exponer, sencillo, algo sencillo. Y se quedan mudos literalmente. Pero esos jóvenes tú lo ves, entre amigos hablan, o sea, hablan bien. Pero no han desarrollado la capacidad de expresarse frente a personas. Y eso es malo cuando sea un profesional, el que está estudiando enfermería, ¿qué le va a decir al enfermo? ¿Te duele? ¿Qué sientes? ¿Estás bien? ¿Dónde te duele? Entonces el enfermo va a decir, me duele aquí, pero si no habla, o si va a tener algún trabajo, no puede ir a un trabajo en silencio, trabajar y en silencio volver. Es difícil. Nadie lo va a conocer. También hablar para un niño le ayuda a desarrollar el conocimiento, porque el niño siempre cuando habla va a preguntar algo. Siempre le va a dar una curiosidad. Cuando los niños hablan, le dicen, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo el otro? Y empieza a hablar. O sea, a los niños hay que enseñarlos a hablar. Porque es importante que ellos aprendan a hablar porque le va a servir para el resto de su vida. Hablar te crea un vínculo emocional. ¿Sabían eso? Cuando un niño habla, crea un vínculo emocional. Cuando un hijo de Dios dobla rodillas y habla a Dios y se pone a orar y clama al Señor y le cuenta sus problemas a Dios, se crea un vínculo emocional con Dios más fuerte de lo que tú tienes. Porque sabes que puedes descansar en Él y sabes que Él te responde. Amén. ¿Van entendiendo por qué es importante hablar? No es lo mismo que venga un niño, te abrace y se vaya, que el niño te abrace, te diga, papi te quiero, mami te quiero. Y se ponga a jugar contigo y te empiece a hablar lo que él siente en su niñez.
¿Cómo te sentirías más contento cuando el niño te habla, te abraza y te empieza a contar cosas quizás sencillas para él? Para él es grande, imposible, pero para ti son cosas sencillas. Entonces, hablar crea un vínculo emocional, pero hablar con Dios crea un vínculo espiritual más fuerte todavía. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Hablar te ayuda a un desarrollo social. Cuando una persona en una iglesia conversa, conoce, averigua, entonces hay un vínculo social, o sea, te sientes más en familia. Alabado sea el Señor. Te enseña a tener una autoexpresión, desarrolla tu autoestima también a saber hablar, enseñar a hablar al niño. Te ayuda a resolver problemas porque el niño cuando necesita algo dice, yo quiero esto. El niño está sufriendo, le falta un lápiz. Si el niño no quiere hablar, no sabe hablar y se vuelve ahí, no quiere, no habla. Nadie sabe que necesita un lápiz. Nadie sabe si él tiene hambre, tiene sed, quiere descansar, está cansado. Los niños abusados de bullying en las escuelas, estoy hablando de miles de niños y algunos se quitaron hasta la vida, jovencitos, jovencitas, niños, en la flor de su juventud, en la flor de su niñez. Ellos le hacen bullying como no han aprendido a expresarse, a hablar. Quizás en casa el papá lo maltrataba, entonces tenía miedo contestarle al papá. La mamá lo trataba mal, tenía miedo. Entonces va a la escuela y lo hacen bullying, no sabe a quién contar ese niño. Y ese niño, los que no saben expresarse, son los que absorben los problemas y algunos terminan quitándose literalmente la vida solamente porque papi y mami no le dieron tanta confianza como para que ese niño pueda hablar. Sucede lo mismo en el ámbito espiritual con el cristiano. Si el cristiano no ora, absorbe problemas y no ora, no habla con Dios, entonces los problemas vienen y el diablo, el enemigo de las almas, lo destruye con situaciones, problemas, críticas, con lo que sea. Y él no sabe hablar o no quiere hablar, no ora, no hace nada para expresar lo que siente a Dios ni a nadie también que le ayude en oración. Entonces ese cristiano va poco a poco, se va perdiendo hasta que se aleja de los caminos del Señor y lamentablemente a veces es para siempre. Porque no ha aprendido a hablar y a expresarse hacia el Dios de los cielos. ¿Van entendiendo lo que les voy explicando, verdad? Alabado sea el Señor. Hablar fomenta la creatividad también. Como la creatividad. Ustedes saben las escuelas de evangelismo. Hay evangelistas que son pintores. Yo he planeado hacer una dinámica en una plaza y pintar algo y hablarle del Señor. Y lo he hecho hace como 18 años en Ponce. Y de ahí dejé de hacerlo. Hacía pinturas en la calle. Pero cuando se juntan jóvenes para hacer evangelismo, algunos dicen, bueno, lo que podemos hacer es un servicarro de oración. Yo creo que ese fue inventado en Puerto Rico, porque en Perú ni Latinoamérica lo he visto. Servicarro de oración. Crearon una nueva manera de expresar el amor de Dios a la gente. Otros dicen, vamos a regalarle una botellita de agua con un tratado, pues la gente está en esa calor. Inventaron y crearon la manera de hacer evangelismo. Otros dicen, no. ¿Qué tal vamos a llevar comida a los ambulantes? Sí, comida, ya inventaron la manera de llevar comida, pero dicen, no, nosotros somos 8, ¿qué tal hacemos un drama también ahí para que los deambulantes puedan ver cómo alguien es rescatado a través del drama de las calles hacia el poder de Dios? Y cuando están atentos y finaliza, tú que saliste de la droga, tú das un testimonio ahí para que ellos sean impactados. Ya crearon una manera de servir al Señor. Sencillamente, ¿por qué? Porque se ponen a hablar y a conversar y a ver cómo llegan a los pies del Señor y cómo les sirven al Señor. Hablar ayuda a la resolución de problemas y también para el éxito académico. Enseñe siempre
cuando sea posible, practique hablar. Yo les digo, yo no hablo perfecto. Hay personas que me dicen, me gusta cómo enseña, pero hay personas que me dicen, tú no eres pastor porque tú no gritas cuando hablas, tú no estás... Tú no estás soplando como 25 veces ahí al micrófono. Entonces, enséñales a hablar. Jesús enseñó más, predicó menos. Jesús iba enseñando casa por casa, en las aldeas, en las sinagogas. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia para ti? O sea, ya uno enseñar a hablar. La Biblia dice para que te expreses. Tú puedes expresar al mundo lo que sientes. Hay una parábola, cuando hay un suceso en Marcos 5:19, Jesús le dice lo siguiente. No, mira. Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales, o sea, habla cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Otra palabra de Jesús, Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Otro de los milagros y el mandato de Dios es ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede hacer discípulos? Hablando, expresando. Amén. Diciendo, mira, Cristo te ama. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Él hizo milagros. Le cuenta los milagros que tú vistes. Le cuenta los milagros que hay en la Biblia. Y la manera de que la persona pueda entenderse es hablando. Jamás ha existido un matrimonio que se casaron y vivieron muchos años sin hablar. No ha existido, a no ser que alguien amó a alguien que tenía una condición que le impedía hablar y le cuidó. Pero regularmente los matrimonios son dos personas que conversan, juegan, bromean, uno de ellos le enseña algo al otro, la otra persona le enseña y se agarran de la mano. Y eso es el matrimonio, juegan, sueñan juntos, salen a pasear, cuando hay momentos, son un matrimonio, tienen que descansar, cada uno se acuesta uno al lado del otro, cada uno en su hamaca o mirando al mar o no sé. Pero los matrimonios duran cuando hablan. Cuando los matrimonios dejan de hablarse, por cualquier motivo, los corazones también van alejándose. Cuando el cristiano deja de hablar a Dios y a orar, su corazón va alejándose también. Es importante hablar. Hay algo muy hermoso. Cuando nosotros llegamos hace el 2012 aquí, 2012, y encontramos un grupo de hermanos aquí. Había unas situaciones, pero un grupo de hermanos. Se me acercó el hermano Vidal Sánchez, el que está con el Señor ahora. Me dice, pastor, yo he soñado que venía una pareja de pastores, adultos los dos, y venían con un hijo varón y una nena, y entraban por la puerta y eran nuestros pastores. Vidal me dijo eso cuando recién nos conoció, y me lo repitió como 3 veces. Y yo le dije, bueno hermano, yo estoy aquí para apoyarlos en lo que consiguen un pastor. Yo no soy el pastor. No, pastor, yo he visto eso y después la iglesia hizo una elección y pidieron que nosotros seamos los pastores y nos instalaron y todo. En Mateo 10:20, esto es para los cristianos, dice, llegará el momento en que ustedes no hablarán, el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Dice, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu del Padre hablará por ustedes. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Cuando tú hablas la palabra de Dios, das un texto, das algo, un consejo, una palabra de aliento,
Ya no estás hablando tú, está hablando Dios a través de su palabra. Amén. Porque cuando yo digo algo, mira, Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Esas palabras no son mías. Es algo que Dios ya amó, ya demostró, ya dio su vida, pasó todo lo que tenía que pasar. O sea, es algo de Dios. Yo estoy repitiendo lo mismo que sucedió en la historia y que está sucediendo en estos tiempos y que Dios sigue cambiando vidas. Denle un aplauso al Señor, es lo mismo. No es algo que yo me inventé así de la noche a la mañana, es algo que a través de la historia de la iglesia Dios sigue cambiando vidas. Cuando yo te digo Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, son palabras que están en la Biblia, no son mis palabras. Amén. O sea que llega un momento y también a veces Dios da palabras para las personas de acuerdo al corazón, de acuerdo al espíritu, cómo le toca a él o a ella y cómo te guía a ti. ¿Para qué Dios da el Espíritu Santo a sus hijos? Siento la presencia, ¿sabes? ¿Para qué Dios te da el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que hables. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y ahí habla hasta lo último de la tierra. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que hables de Él, para que te expreses de su amor, para que seas un evangelista, seas un maestro, no sé, una sierva de Dios, una misionera, una cantante, no sé, pero en todo lo que tú hagas, cantando, expreses el amor de Dios a toda criatura. O sea, para que hables de su amor, viene el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien puede experimentar el mover de Dios o un milagro si no te atreves a decir, mira, voy a orar por ti, está bien, vamos a orar? Solamente te atreves y oras y dejas que Dios haga su obra. Alabado sea el Señor, amén. Y termino con esto diciendo lo siguiente. ¿Saben que hoy se celebra el día de Pentecostés? ¿Saben? Hoy es el día de Pentecostés. Oh, qué alegría, llegó Pentecostés. El fuego santo cayendo. Demonio tiene que... Perdónenme. Olvídense de la melodía que... Hoy es el día de Pentecostés. Se celebra el día en que el pueblo de Dios empezó la fiesta más grande que jamás haya existido en la historia de Dios con su pueblo. Pentecostés es una fiesta donde viene el Espíritu Santo a la iglesia. Pentecostés para los judíos era una fiesta grande que era una fiesta tremenda de las cosechas, de libertades, de la gente en el Pentecostés, de los judíos, ellos recuperaban su tierra, los que eran esclavos eran libres, una fiesta tremenda. Se muestra una fiesta inmensa, pero para los cristianos, cuando viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empezó a hablar por primera vez a todos los corazones de los fieles en ese tiempo, a todos. Empezó a hablar y el Espíritu Santo empezó a tocar a la gente. La gente empezaba a hablar en nuevas lenguas. La gente empezó a profetizar. La gente empezó a ver milagros de Dios, porque Dios estaba hablando. Los cojos eran sanados, los ciegos veían, los leprosos eran limpiados. La gente escuchaba el amor de Dios en sus propios idiomas. En el idioma dice pardos, medos, elamitas, lo de Poncio, de Asia, de Panfilia, y empezó a unas ciudades inmensas y cada uno les oía hablar de Dios en sus propias lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habló. Y quiero decir que cuando Dios habla, se crean cosas nuevas.
Cuando Dios habla, los montes tiemblan. Cuando Dios habla, los corazones son sanados. Cuando Dios habla, las emociones y el hombre se derrite como cera delante de Dios. Cuando Dios habla, la tristeza se va. Cuando Dios habla, no hay depresión. Cuando Dios habla, la enfermedad desaparece. Cuando Dios habla, el yugo se pudre a causa de la unción. Cuando Dios habla, los pecados son perdonados. Cuando Dios habla, las bendiciones llegan. Cuando Dios habla, la tierra produce fruto. Cuando Dios habla, los cielos se abren. Cuando Dios habla, los corazones de los hijos rebeldes se vuelven a reconciliar con los corazones de los padres. Cuando Dios habla, el pecado retrocede. Cuando Dios habla, los sueños se hacen realidad. Cuando Dios habla, tú eres bendecido, tú eres bendecida. Cuando Dios habla, Dios te bendice y te dice, pueblo mío eres tú. Tú eres mi nación santa, dice el Señor. Cuando Dios habla, te dice, tú eres mi especial tesoro. Cuando Dios habla, te dice, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Cuando Dios habla, te dice, no temas, yo estoy contigo como poderoso gigante. Cuando Dios habla, ¿quién contra ti? Porque Él está contigo. Cuando Dios habla, no hay nada ni nadie en este mundo que te pueda decir lo contrario de lo que dijo Dios. Si Dios te dijo, tú eres su sierva, tú eres su siervo, nadie tiene la autoridad de cambiar esas palabras que Dios puso en tu corazón, que esa promesa que Dios te dio. Cuando Dios habla, Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y se cumple. Dios no miente. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegó el Pentecostés, llegó y el Espíritu de Dios llegó a cada corazón para que el hombre hablara de Dios. Fíjate que Jesús cuando habló y les mandó la gran comisión, no les dijo lo siguiente, yo quiero que sean estrictamente y únicamente perfectos. Cuando no tengan ni una tacha, no se equivoquen, no, ahí empiecen a hablar recién. Al contrario, la Biblia dice, el que empezó una buena obra lo va a perfeccionar. O sea que si te alejas del pecado, todos los días tiene que estar más lejos posible del pecado. Quizás de alguna manera te equivoques más adelante, pero tienes que aceptar el error, pedir perdón y ir y seguir adelante. Porque Jesús no desechó a Pedro que le cortó la oreja. Jesús no dijo, ¡ja, ja, ja, Pedro! No, vete, ya no te quiero, vete. Ahí está la puerta abierta, como algunos dicen, ¿verdad? Que se creen dueños de algún lugar que no levantaron. No, Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Lo volvió a llamar. Muchos de los apóstoles se equivocaron, muchos hombres de Dios se equivocaron, se equivocó David, se equivocó Salomón, se equivocaron muchos hombres de Dios y Dios jamás los desechó. Muchos se equivocaron y rectificaron su camino. Y los que no rectificaron, el día que les tocó partir, ellos decidieron su destino. Amén. Pero Dios jamás desechó a nadie. Termino diciendo, hermanitos, háblale al Señor todo lo que te pasa. Y si tienes un problema grande que necesitas y eres una dama, busca una mujer anciana que ama al Señor para que te apoye en oración. Hay muchas mujeres aquí, siervas de Dios. De hecho, todas son siervas de Dios. Necesitamos apoyarnos. Yo hablo con algunos pastores que son mis amigos y les cuento muchas cosas de lo que me pasa. Ellos oran por mí. Y a veces yo les digo, mira, el que te había contado, no, yo ya me olvidé lo que me contaste. Yo oré al Señor y ya. Si no me lo recuerdan, ni me acuerdo. Porque hay hombres de Dios que oran
Y se olvidan de estar a expectativas, ¿no? ¿Qué más viene? No, oran, te ayudan a orar. Hablemos del Señor siempre. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.